¿Alguna vez has sentido ese fuego quemándote la garganta? Esa necesidad imperiosa de decir tu verdad, de poner a alguien en su lugar o de defenderte de una injusticia con palabras que cortan como cuchillos. Y lo haces. Sueltas la lengua, ganas la discusión por un momento, pero cuando cierras la puerta y te quedas a solas con Dios, sientes un vacío amargo en el estómago. Te preguntas, Señor, ¿por qué me siento tan mal si yo tenía la razón? ¿Por qué permites que mi propia lengua sea mi peor enemiga? Muchos de nosotros leemos la Biblia y nos sentimos identificados con los grandes guerreros, pero nos cuesta identificarnos con el silencio de Cristo ante sus verdugos. Pensamos que callar es ser cobarde o dejarse pisotear, pero hoy vamos a descubrir que, en el reino de Dios, el silencio no es ausencia de palabras, es la máxima expresión de poder y autoridad espiritual. Si sientes que tus palabras te han metido en más problemas de los que han resuelto, prepárate, porque hoy tu silencio va a empezar a trabajar a tu favor. Escuchemos con atención lo que nos revela la palabra en el libro de Proverbios 17:28, Reina Valera 1960. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Si eres alguien que reacciona impulsivamente, que siente que siempre tiene que tener la última palabra, o que ha herido a quienes más ama por no saber frenar a tiempo, asegúrate de suscribirte y dale like a este video si te ayuda. Este mensaje no se trata solo de cerrar la boca, se trata de abrir el espíritu. Vamos a profundizar en el arte bíblico del silencio y cómo éste puede convertirse en tu mayor arma de defensa. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a desglosar hoy cambiará la temperatura de tus relaciones y la profundidad de tu paz interior. Muchos creen que ser un buen cristiano significa ser 100% transparente en todo momento, diciendo todo lo que pensamos bajo la excusa de «yo soy una persona sincera». Nos han vendido la idea de que callar es ocultar la verdad o ser hipócrita. Pero la Biblia realmente dice algo muy distinto. La Biblia nos advierte que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que puede contaminar toda nuestra vida. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Muchos confunden la sinceridad con la falta de dominio propio. La verdadera madurez espiritual no se mide por lo que eres capaz de decir, sino por lo que eres capaz de callar por amor a Dios y al prójimo. Muchos creen que al hablar y defendernos estamos tomando el control de la situación, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando tú callas, le estás dando permiso a Dios para que hable por ti. Tu silencio es la invitación para que la justicia divina entre en escena. Imagina tus palabras como un río caudaloso. Una persona que habla sin filtro es como un río desbordado. Arrasa con las casas, destruye los cultivos y deja lodo a su paso. Puede que tenga mucha fuerza, pero solo causa destrucción. En cambio, la sabiduría de saber callar es como una represa. El agua está ahí, la fuerza está ahí, pero hay una estructura que decide cuándo y cómo soltar el caudal. La represa no es débil por retener el agua. Al contrario, requiere una ingeniería y una fuerza estructural inmensa para contener esa presión. Saber callar es tener una represa en el alma. Es sentir la presión de la ira, del orgullo o de la injusticia y decidir, no voy a inundar este momento con mi veneno. Voy a retener esta fuerza para que Dios la convierta en energía espiritual. Vamos a profundizar en la fuente. Santiago, el hermano de Jesús, fue muy directo en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mira el orden divino. Escuchar primero, hablar después, y muy poco, y la ira queda en último lugar. Nosotros solemos hacerlo al revés. Nos airamos rápido, hablamos de más y nunca escuchamos. Aquí es donde se pone realmente interesante. En Proverbios 10:19 leemos:
En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más hablas en una discusión, más te alejas de la voluntad de Dios? Empezás defendiendo una verdad y terminas atacando la dignidad de la otra persona. Ahora, quizá estés pensando, pero si no digo nada, van a pensar que tienen razón. Van a creer que soy un tonto o que me han derrotado. Recuerda lo que leímos al principio. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El silencio tiene un efecto psicológico y espiritual poderoso. Confunde al soberbio y desarma al violento. Cuando no entregas combustible al fuego de la pelea, el fuego se apaga solo. Conocer callar produce un cambio en tu sistema nervioso y en tu espíritu. Cuando reaccionas impulsivamente, estás operando desde tu carne, desde tu instinto de supervivencia. Estás en modo pelea o huida. Pero cuando haces la pausa, cuando decides callar aunque la lengua te arda, estás permitiendo que el Espíritu Santo tome el termostato de tus emociones. Déjame decirte algo. El silencio te da perspectiva. En el momento de la tensión, no ves la realidad. Solo ves tu dolor o tu ego herido. Al callar, te elevas por encima de la situación. Es como si te salieras de la habitación por un momento para consultar con el Rey de Reyes. Sentirás una paz extraña. El mundo te dirá que perdiste la batalla, pero en lo íntimo sabrás que ganaste la guerra contra ti mismo. Y esa es la victoria más grande que existe. Déjame contarte la historia de Roberto. Roberto era un hombre de carácter fuerte, de esos que siempre tienen una respuesta rápida y sarcástica. Durante años, sus discusiones con su esposa eran legendarias. Él siempre ganaba, tenía mejores argumentos, era más rápido para detectar los errores de ella y la dejaba sin palabras. Pero Roberto notó algo. Aunque ganaba las discusiones, estaba perdiendo a su esposa. Ella se volvía cada vez más distante, más fría. Un día, después de leer los proverbios, Roberto decidió hacer un experimento. La próxima vez que ella lo criticara o que hubiera tensión, él no diría nada. Se mordería la lengua si fuera necesario. Esa misma noche surgió el conflicto. Ella estaba frustrada y empezó a reclamarle cosas del pasado. Roberto sintió el torrente de palabras ácidas subiendo por su garganta. Tenía la réplica perfecta para humillarla, pero recordó la represa. Calló, respiró, solo la miró con calma. Ella, al no encontrar resistencia, se quedó descolocada. Siguió hablando un minuto más, pero el silencio de Roberto empezó a actuar como un espejo. Al no haber eco de su grito, ella misma pudo escuchar la dureza de sus propias palabras. ¿Qué pasó? En lugar de una guerra de 3 horas, hubo un silencio de 10 minutos que terminó con ella llorando y diciendo: «Perdóname, estoy muy estresada». Roberto no ganó la discusión, ganó el corazón de su esposa. Todo porque supo callar. Ahora, quizá estés pensando, ¿entonces debo ser una alfombra? ¿Nunca debo decir nada cuando hay una injusticia? Esta es una duda muy válida. La Biblia no nos llama a ser mudos, nos llama a ser sabios. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Eclesiastés 3:7. La diferencia es la fuente de tu palabra. Si hablas para defender tu ego, es mejor callar. Si hablas para establecer la verdad con amor, para proteger al débil o para edificar, entonces habla. Pero escucha esto. Nunca hables cuando el fuego de la ira todavía está encendido. La sabiduría consiste en esperar a que el agua se aclare. Cuando el lodo de la emoción se asienta, puedes ver el fondo del río y entonces tus palabras tendrán el peso y la dirección correcta. Jesús cayó ante Pilato porque no tenía sentido defenderse ante un sistema corrupto, pero habló con autoridad ante los fariseos para defender la gloria de Dios. Aquí es donde se pone realmente interesante y donde la mayoría de la gente pierde la bendición. Callar cuando tienes la razón es un sacrificio de olor fragante para Dios. Es decirle: Señor, mi reputación está en tus manos. No necesito defenderme porque tú eres mi abogado. Cuando callas, estás practicando el ayuno más difícil de todos,
el ayuno de la opinión propia. Mira a Jesús en la cruz. Podría haber bajado legiones de ángeles con una sola palabra. Podría haber fulminado a sus acusadores con la verdad de su deidad. Pero Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Su silencio no fue debilidad, fue el motor de nuestra salvación. A veces, tu silencio es lo que permitirá que se haga el milagro en tu familia, en tu trabajo o en tu propia vida. Dios no puede llenar una habitación que ya está llena con el ruido de tus quejas y defensas. No quiero que esto se quede solo en una reflexión bonita. Aquí tienes 3 pasos prácticos que puedes aplicar desde este mismo instante. La regla de los 5 segundos. Antes de responder a un ataque, cuenta hasta 5. En esos 5 segundos, pregúntale al Espíritu Santo: ¿esto edifica o destruye? Si no edifica, quédate en el 5. Identifica tu gatillo. ¿Qué es lo que te hace perder el control? ¿Que cuestionen tu inteligencia? ¿Que toquen tus finanzas? Cuando sepas qué te hace hablar de más, podrás estar alerta. Cuando sientas que tocan ese punto, visualiza la represa cerrándose. Practica el silencio de intercesión. En lugar de discutir con la persona que te molesta, habla con Dios sobre esa persona. Transforma tu queja en oración. Verás cómo, al hablar con el Padre, tus ganas de pelear con el hermano desaparecen. Vamos a orar. Si sientes que tu lengua ha causado incendios que hoy quieres apagar, únete a mí en este clamor. Padre Celestial, hoy nos humillamos ante ti. Reconocemos que muchas veces hemos pecado con nuestros labios, que hemos herido a quienes amamos y que hemos intentado defendernos en nuestras fuerzas, olvidando que tú eres nuestro escudo. Señor, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios, como decía el salmista. Danos la sabiduría de saber callar, que en el momento de la tensión podamos sentir el freno del Espíritu Santo. Quita de nosotros el orgullo de querer tener siempre la razón y danos el valor de Cristo para guardar silencio cuando sea necesario. Que nuestras palabras sean pocas, pero llenas de gracia y sal. Que nuestro silencio sea un espacio donde tú puedas hablar y actuar. Gracias por la paz que viene de confiar en tu justicia. En el nombre de Dios, amén. Escucha bien. El mundo cree que el que más grita es el que manda, pero la Biblia nos enseña que el que más se domina es el que reina. No permitas que una palabra impulsiva destruya años de construcción en tus relaciones. Aprende a callar y deja que Dios sea tu voz. Si este mensaje ha desafiado tu forma de comunicarte y quieres aprender más sobre cómo vivir en la libertad que da el Espíritu, soltando las cargas de la ley y el esfuerzo humano, te invito a profundizar con nosotros. Visita ahora nuestra playlist Proverbios, Sabiduría Divina para cada día. Allí descubrirás cómo el fruto del Espíritu, incluyendo el dominio propio, se manifiesta cuando dejamos de luchar en la carne. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con ese amigo que, como todos nosotros, a veces necesita aprender el valor del silencio. Gracias por permitirme compartir este tiempo con tu alba. Recuerda que a veces la palabra más poderosa es aquella que se queda en el corazón para ser entregada a Dios en oración. Hasta el próximo encuentro. Sigue caminando, sigue creyendo y que tu alma permanezca siempre en oración.